Bien, esta semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permite reprogramar las deudas del crédito universitario y la rebaja de la tasa de interés del crédito con aval del Estado. Con esta medida, cerca de 500.000 jóvenes podrán verse beneficiados. Analizamos este tema junto a Alejandra Contreras, secretaria ejecutiva de la Comisión Ingresa. Alejandra, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el beneficio de lo que ocurrió esta jornada al interior, esta semana al interior del Congreso para quienes están ya en la carrera académica? Bueno, como tú bien decías, tenemos dos proyectos de ley que se están tramitando en este momento en el Congreso. Uno de ellos que es el que afecta a los alumnos egresados ya de carreras universitarias del Consejo de Rectores, de las 25 universidades tradicionales, que tiene que ver con la reprogramación de sus deudas. Es decir, son personas que están morosas en el pago de su crédito solidario y que en este momento van a poder verse beneficiados con rebajas de sus intereses moratorios, en el fondo de las condiciones en las cuales ellos pueden pagar estos créditos y por tanto menor pago finalmente. Alejandra, antes de avanzar en el segundo proyecto que guarda relación con el crédito con aval del Estado, ¿cierto? Para ver si podemos aclarar las dudas también. Aquellas personas que puedan reprogramar sus deudas, que sean egresados, tú decías, ¿cierto?, de del Consejo de Rectores, en el fondo aquellos que han optado al Fondo Solidario por sobre el CAE, ¿qué tienen que hacer? ¿A quiénes tienen que acudir para poder reprogramar esta deuda? Bueno, todavía no está definitivamente concluida la tramitación del proyecto, por tanto uno puede más o menos señalar los rasgos generales, pero todavía no sabemos cuál va a ser el detalle porque todavía nos falta un trámite, ¿verdad?, en el Senado. Pero básicamente esto va a operar, como siempre, el crédito solidario opera a través de las propias universidades. Son las instituciones de educación superior, en este caso la Universidad del Consejo de Rectores, las que administran el crédito solidario. Por tanto, lo más probable es que todo el proceso de reprogramación también se haga a través de las universidades. De su propia casa de estudios. Claro. Perfecto. ¿Y otro de los temas? El CAE. Exactamente. El CAE, el proyecto de ley que se está tramitando, es un proyecto bastante completo en el sentido de que cubre hartos ámbitos de mejoramiento de este sistema, y dentro de ellos los que más afectan a los estudiantes directamente, yo diría que son dos. Uno es la rebaja de tasa, que como tú bien señalabas, baja aproximadamente la tasa siempre ha sido entre un 5 y un 6%, dependiendo del año, y va a bajar a un 2% fijo. Es decir, para todos los estudiantes que han tenido este crédito, se les recalcula su deuda en lugar de la tasa que tenían definida a un 2%, lo cual significa en promedio una baja de la cuota, cuando ellos ya tengan que pagar, como de entre un 30 y un 40% el valor de cada cuota. Pero además de eso, yo creo que quizás es más importante y es menos conocido porque fue producto de una indicación en el trámite parlamentario, es que este crédito además se va a hacer contingente al ingreso. ¿Qué significa eso? Que el joven nunca va a pagar más allá del 10% de lo que gana. Es decir, si la cuota de crédito, aún después de la rebaja de tasa, aún así es mayor que el 10% de lo que él gana, solo va a pagar ese límite, el 10%. Y la diferencia para completar la cuota la va a poner directamente el Estado como un subsidio a este alumno. Entonces hay dos vías de rebaja del tema, digamos, por la tasa de interés y además por asegurarle al alumno en el fondo un techo para su pago que no sobrepase el 10% de sus ingresos. Decías que en el terreno político esto se vio en la Cámara de Diputados, falta todavía otro trámite legislativo que es en la Cámara Alta con los senadores. ¿Cómo se ve en este caso la tramitación de estos proyectos en esa instancia? Bueno, la verdad es que el desarrollo de la tramitación del proyecto de ley lo lleva a cabo el Ministerio de Educación. Claro. Ellos están trabajando lógicamente con cada uno de los senadores para explicarles en detalle estos nuevos cambios que se han incorporado, sobre todo que es más reciente, como es la contingencia al ingreso. Nosotros tenemos la esperanza como entidad que administra el sistema de crédito que esto sea lo más rápidamente posible aprobado, porque la verdad es que creemos que beneficia mucho a los jóvenes y además nos permite equiparar las condiciones de los alumnos que ya tienen crédito respecto a los que lo van a obtener el 2012, porque es importante para todos los jóvenes que se queden tranquilos que este 2012, aun cuando no existe este proyecto de ley aprobado, la tasa viene rebajada al 2%, porque eso se hace en la licitación, digamos, en la contratación, por llamarlo de alguna forma, de los nuevos bancos que van a participar este año. Claro, pero estamos hablando de aquellos que empiecen a ser estudiantes universitarios a partir de este año, aquellos que inicien su periodo, ¿cierto?, ya en marzo, y por lo tanto la discusión que se da en el Parlamento es para aquellos que ya están estudiando para que puedan igualar la tasa. Quiero hacer la salvedad porque también me preguntan por el crédito Corfo. Estamos hablando solo del crédito con aval del Estado. Hablábamos antes del Fondo Solidario, que es este crédito que se entrega a quienes están en las universidades del Consejo de Rectores, ¿cierto? Así es. Efectivamente, los créditos Corfo, que era la tercera alternativa que existía para que los jóvenes pudieran acceder a algún tipo de apoyo para financiar sus estudios, no están incluidos en las reformas que se han incorporado en esta última etapa. Por tanto, los
alumnos, digamos, que han tenido este tipo de financiamiento y que no los cambiaron en su oportunidad por crédito con garantía del Estado, porque hay muchos que hicieron ese cambio, los que no lo hicieron van a seguir con las condiciones que tenían predefinidas con sus respectivos bancos. Por tanto, ahí hay un grupo de estudiantes que desafortunadamente no está incorporado en estos procesos, pero que es minoritario en relación a la cantidad que se beneficia. ¿Se puede hacer el cambio? Se podía hacer en la medida que tú postulabas, en el fondo. En el fondo, más que cambiarlo, era dejar uno y optar por el otro y tomarlo a partir de ese año en adelante. Una vez tomado el crédito, no hay... Lo que pasa es que el crédito Corfo, una de las cosas buenas que tiene, digamos, que se toma anualmente. Por tanto, tú lo podías tomar por X años y después en el año que corre, por ejemplo, desde el 2006 en adelante, los alumnos podrían, en vez de haber seguido con el Corfo, haber postulado el crédito con garantía del Estado. Ahora, otra cosa es obtenerlo o no obtenerlo porque tienes que cumplir los requisitos, pero la opción de postular estaba. Lo mismo pueden hacer este año, si es que ellos quieren cambiarse al crédito con garantía del Estado, tienen que postular en los plazos respectivos que son ya hacia fin de año. Mira, para que nos quede más claro y en términos sencillos, si yo soy estudiante de tercer año y he estudiado con crédito Corfo y me quiero cambiar, ¿cierto? Porque ya decías que es anual, ahora para tener el beneficio del crédito con aval del Estado y una tasa de interés más reducida, ¿puedo hacerlo? Lo puedes hacer, salvo que para el 2012 ya vencieron los plazos, porque estamos ahora en el proceso de asignación, eso fue en noviembre. Para el 2013 lo puedes hacer postulando en octubre a nuestro crédito con los procesos normales de postulación que tenemos nosotros. Desde ese punto de vista, corren con desventaja los que ya vienen con el crédito con aval del Estado de los años anteriores con la tasa cercana al 6%. En la medida que no se modifique nuestra ley, digamos, porque si cuando logremos la modificación ahí vamos a tenerlos a todos en las mismas condiciones y eso es lo que estamos tratando de lograr. Como es un tema que, por supuesto, es transversal, importa a todos, me envían muchas preguntas y por ahí también me preguntan, ¿qué pasa con los que ya estudiaron? ¿En qué sentido? Con el crédito con aval del Estado y que están pagando perfecto. y que aplica igual a todos. La modificación legal aplica no solamente a los que están estudiando, sino que los que ya terminaron y que ya están pagando incluso, se les va a recalcular sus cuotas desde el momento que empezaron a pagar, no desde que se inicia la ley, o sea, va a ser retroactivo. Entonces el cálculo de su cuota final va a ser más beneficioso aún porque va a incorporar los descuentos de las cuotas que ya pagaron. Ah, por supuesto, entonces no se va a perder ese 6% que se ha pagado en algún interés. No se pierde, sino que se incorpora en las cuotas siguientes. ¿Qué pasa con los aranceles de referencia? Porque hay topes, ¿cierto? En este caso también con el Fondo Solidario, cubren cierta cantidad, pero muchas veces la casa de estudio que los estudiantes y la carrera que también eligen excede y por lo tanto tienen que pedir un segundo crédito para poder pagar el diferencial. Sí, efectivamente de eso se ha hablado bastante en el último tiempo. La ley, digamos, nos obliga a nosotros a entregar nuestros créditos solo hasta el monto del arancel de referencia. Y la verdad es que las diferencias que hay entre el arancel real y el de referencia es bien variable dependiendo del tipo de institución. Por ejemplo, este problema prácticamente no se produce en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica, en que los aranceles reales son prácticamente iguales al arancel de referencia. O sea, y la diferencia es muy poco significativa, por lo cual el alumno cubre con el crédito el 100% de su carrera y por ende no tiene que endeudarse de forma adicional. En el caso de las universidades efectivamente hay mayor diferencia y eso no se puede desconocer, hay diferencias que van desde un 20% hasta un 50% del valor total de la carrera. Sin duda eso obliga tal vez pedir otra forma de para financiar. Ahí lo que hay que observar es que las instituciones de educación superior con el tiempo han ido acomodando un poco su oferta, también por lo muy competitivo que se ha hecho, ¿verdad?, el mercado de la educación. Por tanto, ellos han acomodado su oferta para favorecer a los estudiantes que tienen el crédito y poder apoyarlos en este pago. Hay instituciones que centran sus becas, por ejemplo, las ayudas propias justamente a esos diferenciales, otras les ofrecen créditos internos de la propia institución o incluso algunas no les cobran esa diferencia. Entonces, hay una gama de alternativas. Otras instituciones lo cobran y ahí es una responsabilidad de la familia, pero el mensaje importante para los estudiantes es que si ellos se informan adecuadamente, pueden encontrar diversas alternativas tanto para financiar esas diferencias como también en respecto a los montos que van a tener que financiar. Antes de iniciar esta entrevista, yo te decía, visitaba la página web de Ingresa y te comentaba que es una página bastante amigable. Ahí está la información disponible para todos los jóvenes que quieran estudiar y que necesiten además cierto financiamiento. Efectivamente, nosotros tenemos una página que creemos bastante completa y que ojalá y que la vamos actualizando y completando cada vez que podemos, en que tienen información tanto de los aranceles de referencia, de las condiciones del crédito, de los trámites que tienen que hacer. Y en este momento estamos ahí con la entrega de todos los resultados, porque como estamos en pleno proceso de asignación, así que los jóvenes que postularon con su RUT pueden encontrar los resultados de su asignación, que acabamos de publicar ayer, la segunda nómina de beneficiado, en que por primera vez cubrimos hasta la mitad del quinto quintil de ingresos, lo cual es una muy buena noticia para la clase media, porque estamos entregando el crédito a familias que nunca habían tenido
tenido acceso a este tipo de ayuda. Eso es la interfaz cuando uno llega a la página, ¿cierto? Que es ingresa.cl. Así es, ingresa.cl. Perfecto, Alejandra, quiero agradecer la gentileza que has tenido de acompañarnos. ¿Cuándo se ve esto en el Senado ya? No sabemos si va a alcanzar a ser ahora la próxima semana en enero, sino ya la primera semana de marzo. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta jornada en CNN Chile. Gracias a ti.